Hola, hola. Sí. Bueno, vamos a empezar la charla. Le voy a tratar de meter dinámica porque no tenemos mucho tiempo. No sé cuántos de ustedes habrán ido a la charla original, que bueno, la di en un evento que estamos organizando. La idea era que esta fuera la continuación de esa charla, o sea que vamos a recorrer algunos ejemplos más prácticos. Antes que nada, me interesaría saber cuántos conocen la herramienta, cuántos hacen CSS. Bueno, buenísimo. ¿Conocen SAS? Bueno, hay algunos que sí. Interesante. Y Compass, bueno, ya es parte de SAS, o sea que si conocen uno, conocen el otro. Bueno, la idea era básicamente de la charla original, que la paso rápido. Bueno, antes me presento, mi nombre es Martín Babio, perdón. Actualmente trabajo desde mi casa de forma remota para una empresa, para una startup que tiene base en Nueva York. Básicamente estoy encargado de hacer el frontend, o sea, toda la parte del diseño. Uy, perdón, me olvidé de sacar el Twitter. Bueno, que salga ahí, no hay problema. Básicamente la parte de tiene y la implementación que tiene que ver con la maquetación y algo de JavaScript. Bueno, y en el equipo nuestro, nosotros el equipo en el equipo usamos Ruby on Rails, o sea que viene muy de la mano con todo el tema de SAS y Compass, o sea que yo lo uso para el desarrollo del frontend. Básicamente, por eso la charla original recorría las diferentes características de SAS y más lo agregado de Compass. Y para esta charla, que por eso esperaba que, bueno, que algunos lo saben, la idea era recorrer algunos ejemplos prácticos ya hechos. Básicamente tengo 5 ejemplos, en los cuales, bueno, son bastante simples, pero se pueden ver algunas de las cosas que están buenas de usar esta herramienta. El primer ejemplo es bastante boludo. Básicamente es una caja que tiene un fondo y la idea es que el texto que esté sobre la caja siempre se vea. Entonces básicamente lo que hago es, usando SAS, que tiene ciertas características o sea, ¿saben? Bueno, explico también un poco de SAS porque básicamente lo que hace SAS es una herramienta que compila CSS, o sea, compila a CSS a través de Ruby y tiene ciertas, digamos, le agrega ciertas características a CSS que lo hace mucho más interesante, como, por ejemplo, el tema de poder hacer lógica. Entonces acá básicamente, llevándolo a una cuestión más de pseudocódigo, más de básica, yo lo que necesitaba era ver cuál era el color del fondo y cuál era la luminosidad del fondo, y de acuerdo a eso ponerle un color blanco o un color negro. En este caso vemos que, por ejemplo, con un violeta se pone blanco, pero si yo agarro y pongo, perdón, voy a usar la paleta, pongo cualquier color más básico, que sea más claro, y yo lo pongo de fondo, vemos como en el final, perdón, tiene que ser más. Hay varias partes donde voy a estar tocando código, entonces por ahí la idea era justamente, bueno, dando buena lógica, copado. Igualmente voy a ir al SAS original. La verdad que no entiendo por qué no anduvo, pero bueno, ayer me andaba. Básicamente lo que hago es declarar. ¿Lo ven ahí el código o se ve muy chiquito? ¿Se ve? Bueno, buenísimo. Básicamente lo que hago es declarar un color de fondo y después se declara una variable que básicamente lo que compara es la luminosidad de ese color, con la luminosidad del gris. Entonces, a través de este if, que es una de las características de SAS, básicamente lo que veo es si el color es oscuro o no. Si es oscuro, pongo un color de texto blanco, y si es claro, pongo negro. Es una boludez, o sea, es un ejemplo muy boludo, pero básicamente empieza a darnos la idea de algunas de las cosas que se pueden lograr con la herramienta, que con CSS no hay chance de hacerlo. O sea, con CSS tenés que cada vez cambiarlo manualmente, digamos, no hay forma de automatizar este tipo de cosas. Vamos a ir avanzando a otro ejemplo un poquito más avanzado.
Eh, bueno, no dije esa parte, pero bueno, hace 4 meses que soy papá, así que tenía que meter a mi hija en alguna de las diapositivas. Básicamente... la puta madre. Perdón por la improvisación, pero bueno, era la idea también de la charla, que no sea tan cerrada. Básicamente, el otro día estaba boludeando con SAS y quería reproducir... hay una tapa de un disco del Flaco Spinetta que es con este formato, y que te estaba probando si podía hacer rayos con CSS, solamente con CSS3. Y bueno, lo logré usando el CSS3 en 3D, con algunas... está el código usando perspectiva, pero la idea de esto era básicamente el tema de que si yo tengo, digamos, si yo quiero repetir esto, porque si no tengo que declarar para cada uno, ponerle el ángulo y declarar manualmente cada uno. ¿Cómo puedo simplificar eso? Si se ve en el código, acá está. Básicamente, lo que hago es un for. Para los que no saben programación, bueno, un for básicamente lo que es hace un loop. Y básicamente lo que hago es, en cantidad, que es una variable ya definida arriba, bueno, no voy a poner esta data, pero básicamente ya está definida, son la cantidad de rayos. Entonces yo empiezo desde el 1 hasta la cantidad de rayos, declaro una clase con esta i, que es la misma que acá, o sea que va a declarar clases dinámicamente, y le hago la rotación. Entonces la rotación lo que hago es multiplicar esto por el salto en grados, ¿sí? Entonces, ¿qué me genera esto? O sea, que yo escriba en 4 líneas de código lo que al fin y al cabo va a ser esto, ¿sí? Y aparte, por eso empezamos a ver cómo se mezclan SAS y Compass. Compass es una librería que funciona por encima de SAS y genera ciertos mixins, que es justamente una de las características de SAS. Entonces, básicamente uso esta librería y con una línea de código me genera todas las diferentes versiones para los diferentes navegadores. Para el que hizo esto, o sea, escribirlo normalmente es un polvo, porque te tenés que andar acordando siempre de todos los navegadores, por ahí cambian algunas sintaxis, entonces se dan cuenta como todo este loop de diferentes rayos es generado con 4 líneas de código, 3. Entonces, esta es, digamos, uno de los mixins que ya viene en Compass, ¿sí? O sea, esto genera todas las declaraciones para los diferentes navegadores. Y este for lo que hace es declarar todas las clases con el loop agregado. Entonces yo lo único que tengo que hacer después, esto no tiene, para el que le gusta el código semántico en HTML, esto no tiene nada de semántica, pero básicamente yo declaro todos los div, le pongo la clase que necesita y listo, ¿sí? Otra característica interesante, y acá es donde se empiezan a ver estas cosas de SAS que están muy buenas, es que yo esto lo podría haber hecho una refactorización para no tener que agregarle la clase array a cada uno de los divs, ¿sí? O sea, a ver, esto no es difícil, pero si uno lo empieza a complejizar al ejemplo, se puede olvidar de agregarle la clase, y esto pasa mucho, por ejemplo, y esta otra característica de SAS, en los botones de repente de mensaje de error o de éxito. Entonces uno declara una clase, básicamente la primera clase, que es para una caja en particular, o sea, una caja general, y después le declara ciertos estilos específicos para la de error o la de éxito. Entonces en la clase uno declararía caja o mensaje, y acá mensaje error o mensaje éxito. Bueno, lo que se permite a través de SAS, o sea, lo que se puede hacer es esta básica, ni se la declara, y se usa otra de las características de SAS, que es la herramienta que hace como un estilo de herencia, no es herencia, pero ¿qué hace? Que, a ver, lo hago en vivo, así lo ven. Este es el código, perdón, tengo poco tiempo, así que como que este es el código original del Rey, ¿sí? Yo a esto, en esta llamada del for, lo que hago es uso una de las herramientas de SAS, que es el extend, y básicamente declaro extend array, ¿sí? ¿Qué va a hacer esto?
si lo vemos en el CSS final, básicamente copia la declaración de cada uno de los que se generan dentro de la llamada original. Entonces todos tienen los mismos estilos, ¿sí? Entonces ahora puedo ir al HTML original y sacarle el rey a todos. Solamente dejar... ¿Cómo era el para seleccionar múltiples a la vez en Sublime, Rulo? ¿Te acordabas? No. Bueno, buenísimo. No uso Sublime. Ok. Bueno, no lo voy a hacer ahora, pero básicamente saco un par para que lo vean. Debería tenerse... Bueno, se borró uno. Deberían tener seguir teniendo las mismas características, ¿sí? Otra de las cosas interesantes es el manejo de colores. Acá yo declaré todos los colores acá, ¿sí? Pongo un color y el complemento, que es el que va a usar el texto, está declarado dinámicamente. Entonces, si yo cambio el color, vamos a decir que de repente quiero que el fondo sea... Esta es la tapa del disco original el que me base. No es igual, obviamente, le faltan algunas cosas, pero si de repente quiero que el color de los rayos sea ese, lo cambio acá y automáticamente lo que va a pasar es que cambia el color del texto también. Siempre se va a adaptar de acuerdo a esta función que yo le puse, que básicamente lo que hago es, lo hago un poco más claro. Primero, a través de complement saco el complemento del color y después lo desaturo un poco y lo hago un poco más claro. Y básicamente estuve jugando con colores para ver cómo quedaban cómo quedaban más o menos bien. Entonces básicamente lo que me permite esto es que yo pueda cambiar un color y cambiar todos los colores. Repito, estos son ejemplos básicos y muy boludos que no sirven para nada, pero la idea es que se pueda utilizar esto para hacer cosas más copadas y más complejas. Vamos al próximo ejemplo, que es en la charla que di en Julia. Muchos me preguntaban por el tema de los sprites. ¿Cuántos han tenido que renegar con sprite de imágenes? Me imagino que algunos. El tema de que generar la imagen, ver dónde está la posición, copiar eso al CSS, básicamente es un bajón. Entonces básicamente lo que yo quería mostrar acá es lo simple que es generar sprite de imágenes con una librería que viene en Compass. Vamos al ejemplo. Este es el SAS original y acá se ve cómo lo primero que hago es generar las imágenes individuales, ¿sí? Acá tengo todos los iconos definidos. Si lo ven al costado, tengo cada icono definido. No tengo una imagen, no tengo un sprite generado yo no lo hago el sprite. Yo defino cada icono, evidentemente con un mismo tamaño, no es que tiene todos diferentes tamaños, se puede customizar eso, pero esto es un ejemplo básico. Entonces defino todas las imágenes y el nombre de la carpeta, que en este caso es iconos pared. Eso es importante. ¿Por qué? Porque en el SAS definitivo, básicamente lo que hago es un import de iconos pared. O sea, eso me dice que importe todos los PNG que están ahí, y al hacer el include all iconos pared sprite, básicamente lo que hace Compass con SAS es generar la imagen, el sprite final, y darme todos los CSS ya armados con las clases para los, o sea, con ya el background position ya puesto. Entonces, si vamos al ejemplo, o sea, al CSS ya generado, van a ver que está todo esto hecho, que es lo que yo debería haber hecho fijándome. En este caso lo que genera es una imagen para abajo, vertical. Uno de esos se puede cambiar, lo puede generar horizontal, se puede originar en diagonal. Básicamente, a mí no me interesa. Entonces, esto es lo que se genera. No le den bola a esto porque esto es un formato en el cual se puede compilar comprimido, se puede compilar sin comentarios. Pero lo interesante es que lo simple que es hacer de repente un juego de sprites, ¿sí? Y básicamente cada uno de estos, ¿qué hace? Me genera una clase, ¿sí? La clase básicamente este es el nombre de la carpeta, que siempre es importante, y este es el nombre del archivo, ¿sí? Entonces yo esa clase, lo único que tengo que hacer es usarla en el HTML. En este caso, repito de nuevo, no tiene ningún tipo de sentido el HTML tampoco. Me perdí acá. Entonces básicamente lo que tengo es todas las clases definidas
y lo que me va a hacer eso es generar, al fin y al cabo, levantar el CSS que tiene que ver con ese sprite. Entonces es mucho más simple hacer esto que ponerse a agarrar con el Photoshop, poner cada uno de los sprites, agarrar una línea, ver dónde están y bueno, todo el amar en coche que es hacer sprite a veces. Y este ejemplo también tiene una pequeña pavada, que es otra vez el tema de los colores, que básicamente yo acá tengo definido un color, ¿sí? Y... ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba? Me perdí. Acá. Hago un for y hago que cada columna, ¿sí?, se baje un poco la luminosidad del color, ¿sí? Entonces por eso ustedes ven que hace esto, ¿sí? Básicamente hay un loop de luminosidad que podría cambiar si quiero, podría decir de repente ¿sí? O sea que si uno genera ciertas relaciones de color y define ciertas variables, es bastante simple ir cambiando dinámicamente, cambiando una variable que cambie todo. Ese creo que es el poder de que tienen en algún punto el usar este tipo de herramientas. Porque, digamos, hacer esto en CSS, bueno, el tema de los iconos ya lo saben, y el tema de los colores hay que ir cambiando manualmente porque no se pueden definir variables todavía, y CSS 4 le falta bastante, o sea que no creo que exista la posibilidad en los próximos años de hacer esto. Bueno, este ejemplo es otro ejemplo que ya es un poquito más... trata de hacerlo cada vez un poquito más avanzado. Este ejemplo en particular se llamaba Volver Pitágoras. ¿Qué quería hacer en este ejemplo? Quería ubicar cada circulito que esté ubicado alrededor del círculo grande. O sea, ubicarlo... ¿sí? O sea, básicamente, para hacer esto sin usar SAS, básicamente esto cómo se usa o cómo se hace. Si yo quiero ubicar un círculo en particular, como por ejemplo este, no sé si algunos sabrán, supongo que todos tienen idea de qué es el teorema de Pitágoras. Si no lo saben, acá está explicado, pero básicamente, si yo quiero obtener una posición y tengo que hacerle, supóngase que tengo que obtener la posición de arriba, ¿sí? Este es el X y este es el Y. Entonces, para sacar esto, si yo sé este ángulo, ¿sí?, básicamente lo que tengo que hacer es que el coseno de ese ángulo es igual al lado adyacente sobre la hipotenusa. Entonces, si tengo la hipotenusa, porque este es el radio del círculo, lo multiplico por el coseno de este ángulo y me da esto. Y para obtener esto tengo que hacer el seno. O sea que, si no tuviese SAS, CSS no tiene función de coseno o de seno. O sea que tengo que o hacerlo manualmente en una calculadora y declarar todas las clases de nuevo uno por uno, o usar JavaScript. Gracias a Compass. Compass viene con una librería que tiene matemática, o sea que no me acuerdo dónde estaba. Trigonometría, gracias, me colgué. Entonces, declaro la cantidad de puntos arriba, ¿sí? Declaro los dos radios, el radio del círculo mayor y el radio del círculo chiquitito, o los círculos chiquititos, y después todo está definido respecto a esas variables. Primero declaro, esto es una característica que tiene SAS en su nueva versión, el tema de poder declarar clases abstractas. ¿Qué significa esto? Que yo ahí, en vez de ponerle punto, circle, le pongo el %, y eso hace que en el CSS final esa clase no esté, porque como no la uso para nada, porque solamente la uso para hacer una extensión en cada uno de estos, no la necesito en el CSS final, me está ocupando el lugar. Entonces, si yo la declaro con %, en el CSS compilado esa clase no está, ¿sí? O sea, no se ve un punto circle. Sí se va a ver, porque acá lo estoy haciendo. ¿Qué estoy haciendo acá? Otro for, que es desde 0 hasta la cantidad de puntos, que en ese caso es 8, y básicamente lo que hago es, primero, extend circle. ¿Esto qué va a hacer? Que cada uno de estos tenga las mismas características de arriba, ¿sí? Ese ancho, ese alto, ese fondo, el radio y la posición, ¿sí? Y lo que tengo que cambiar es el left y el top. Entonces, esta es la fórmula matemática que se la puedo explicar, pero básicamente es lo mismo que le expliqué recién,
Y acá está, acá está la magia de Compass en este caso, que tiene coseno y tiene seno, ¿sí? Entonces, a través de eso yo lo que hago es hacer un loop a través de todo el círculo, ¿sí? Y genero los diferentes puntos. Y está todo definido en concepto de cuáles son los radios. Entonces, si yo cambio los radios, este es el ejemplo este es el ejemplo final, ¿sí? El CSS final está acá. ¿Ven? Todas estas declaraciones del left y del top las tendría que haber hecho o con JavaScript o con... Sí. Perdón. Con JavaScript o con una calculadora. Entonces, lo que hago con esto es automatizar totalmente las declaraciones. Y el extend, que es lo que le trataba de explicar antes, básicamente lo que hace es esto, ¿ves? Todas las clases se declaran arriba. Todas. Entonces ya todas tienen esas características. Entonces, si yo le cambio el radio al círculo, en el trigonometría original, entonces de repente quiero que valga la mitad cada uno, quiero que valga el círculo mayor 120 y este le vamos a dar 10, automáticamente cambia todo. Puedo cambiar la cantidad de puntos, cambia, evidentemente tengo que aumentar el loop si cambio la cantidad de puntos. Entonces lo que me permite esto en este caso es un ejemplo muy boludo, pero se pueden ubicar de repente, no sé, se me da de repente la idea de que uno puede ubicar diferentes elementos alrededor de un círculo para hacer un menú circular, por ejemplo. Entonces esto se puede hacer sin tener que recurrir a JavaScript. Y el último ejemplo, ya que no tengo más tiempo, hay otra librería que viene para Compass, que se llama SUSI, que es para desarrollar grillas, o sea, de una manera muy simple, y la nueva versión viene con grillas que vienen con responsive, o sea, que tienen características de response to para adaptar a diferentes medios. Bueno, este es un layout muy obvio, pero vamos al código, que es lo interesante, y se puede ver que en la grilla lo que uso son estos. Entonces, básicamente lo que declaro es que content, por ejemplo, que navegación ocupe tres espacios de la grilla de 12. Primero yo declaré estas variables, ¿sí? Este es el total de columnas, este es el ancho de cada columna, este es el espacio entre cada columna, y este es el padding que tiene al costado de la grilla. En este caso quiero que sea 0. Entonces, a página, que es el contenedor, digamos, le hago el include container, que son todas mixing que ya vienen en SUSI. Si se lee la documentación, no es que la estoy inventando, o sea, está ahí, es bastante simple. Y después lo que hago es que a navegación le doy 3 columnas de 12, ¿sí? Con eso solo me va a generar los tamaños necesarios para que trabaje dentro de la grilla que yo ya definí. Y a contenido le doy 9 de 12. El omega, ¿para qué es? Porque la mayoría de veces que se hace grilla, se hace para la separación de las columnas, se hace con un margen right, que es margen a la derecha. El omega hace que no declare ese margen right, o sea, para que respete la grilla. Entonces, se pueden hacer grillas anidadas hasta volverse loco, pero básicamente lo que hace acá es que dentro del contenido declare otra columna que ocupa 6 espacios de 9. Y la última ocupa 3 espacios de los 9 esos. Entonces, esta es la navegación y esto es el contenido. Y dentro del contenido tengo esta que es la ocupada 6 y esta es la ocupada 3. Entonces, viendo el CSS final, se puede ver que es un polvo el CSS final. O sea, no es un polvo, se puede escribir, y de hecho es interesante que uno acuda a la base antes de hacer estas cosas, pero la velocidad y por ahí uno tiene tiempo de desarrollo que no permiten que uno se pueda colgar haciendo experimentos y la mano en coche, así que esto como que permite que uno acelere los tiempos y haga cosas que por ahí, o ocupe su tiempo en cosas más interesantes o más productivas. Ya estoy en tiempo, ¿no? No sé si tiene alguna pregunta como para cerrar. Nos maría todo, no sé si... Rulo se me durmió, pero bueno. De banco porque... Bueno.
Esto fue la charla práctica de la parte de SAS y Compass. Si alguno quiere la parte más teórica, está subida la charla de Speaker Deck, mi charla, está después de última me piden el link, o me lo piden por Twitter, mi Twitter es @mbabio, o sea que cualquier pregunta que tienen me la pueden hacer ahí. Y bueno, que significa Fernando Albarca.